En esta clase vamos a ver lo que es la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal, propuesta por el científico Isaac Newton, es la ley que dice que la fuerza con que se atraen dos objetos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenemos un objeto acá, tenemos otro objeto acá, digamos que esta es la Tierra. Generalmente estos problemas se utilizan para los astros. Entonces suponemos que esta es la Tierra y que esta es la Luna. Entonces lo que dice la ley de la gravitación universal es que existe una fuerza entre los astros y esa fuerza se va a generar desde el centro de sus masas. Entonces, como esa fuerza se va a generar desde el centro de sus masas, podemos calcular la fuerza gravitacional. Esa fuerza gravitacional que se produce desde el centro de sus masas va a tener una distancia. A esa distancia le vamos a llamar R. Una vez que establecemos la distancia, como sabemos que esta es la masa 1 y esta va a ser la masa 2, necesitamos calcular la fuerza que existe entre estos astros. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Lo que estableció este científico fue que la fuerza gravitacional va a ser igual a una constante, que a esta constante le llamó G. Esa constante se llama constante gravitacional. Y esta constante va a tener un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons, metros al cuadrado, kilogramos al cuadrado. Esas van a ser sus unidades de medida. Y como su palabra lo dice, es una constante ya sacada por los científicos. Esa constante va a ser la misma en cualquier astro que vayamos a considerar las fuerzas que existen entre esas masas. ¿Ok? La G entonces es la constante gravitacional y vamos a multiplicarla por las masas, porque según Newton, la fuerza gravitacional va a ser directamente proporcional al producto de las masas. Cuando hablamos directamente proporcional al producto de las masas, estamos hablando que a mayor sea la masa, mayor va a ser la fuerza gravitacional. Y cuando hablamos de directamente proporcional, tenemos que recordar que cuando una aumenta, la otra también, ¿verdad? Y va a ser inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Por qué a la distancia al cuadrado? Porque vamos a sacar la fuerza gravitacional o la podemos sacar desde la masa 1 hasta la masa 2 y de la masa 2 a la masa 1. Entonces vea que es ida y vuelta. Por eso la fórmula es R a la 2. Entonces esa es la fórmula que se utiliza para la ley de la atracción gravitacional. ¿Qué es lo que dice esta ley? Bueno, que entre más largo se encuentren los astros, ¿verdad? Entre más distanciados estén ellos, vean aquí que a mayor distancia, ¿cómo va a ser la fuerza? La fuerza va a ser menor. Vean que R está dividiendo o la distancia está dividiendo. Bueno, es importante aclarar que R no es el radio, ¿verdad? R va a ser la distancia. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ok, entonces, como R está dividiendo o está en el denominador, es inversamente proporcional a la fuerza gravitatoria. Al ser inversamente proporcional a la fuerza gravitatoria, significa que a mayor distancia exista entre los astros, entre más largo esté uno del otro, la fuerza que hay entre ellos va a disminuir. Eso es lo que significa. Y entre mayor masa exista entre ellos, mayor va a ser la fuerza. Entonces podemos decir
que el producto de las masas, entre mayor sea el producto de las masas, mayor va a ser la fuerza gravitacional. ¿Qué quiere decir eso? Que son directamente proporcionales. Si estas aumentan, la fuerza va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice la ley de la gravitación universal, básicamente. En resumen, R va a ser la distancia, G es la constante gravitacional y M son las masas. Aquí estamos colocando un ejemplo. La Tierra y la Luna, ellas van a tener una fuerza de atracción gravitacional y eso va a depender de la distancia que exista entre ellos y de las masas. Y lo que dice esta ley es que a mayor masa, mayor fuerza gravitacional, o sea, ellas son directamente proporcionales. Mientras que en el caso de la distancia, entre más largo se encuentre un astro del otro, más distanciados estén, la fuerza va a ser menor, o sea, son inversamente proporcionales. Entonces, espero que les haya quedado claro este tema. Saludos.